Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos de nuevo al museo y a esta nueva conferencia del cuarto ciclo ya sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España. La conferencia que se presenta hoy es un ejemplo del desarrollo de aquello que cuando yo estudiaba se llamaba todavía arqueología de urgencia, que después se ha ido transformando a arqueología de gestión, de empresa y otros apelativos, y de cómo esta no está en absoluto reñida con la comunicación pública de resultados y la investigación en sus más diversas facetas. En este caso, entre los años 2008 y 2017, es decir, prácticamente durante una década, se han realizado excavaciones arqueológicas en una parcela del polígono del Encín, en Alcalá de Henares, donde se ha detectado la existencia de un yacimiento denominado genéricamente La Magdalena, que se extiende por una superficie de casi 50.000 metros cuadrados. Este yacimiento está situado a unos 4 kilómetros al este de la que fue la ciudad romana de Complutum, la actual Alcalá de Henares, aunque no estaba exactamente situada sobre su solar, y los trabajos han supuesto la documentación de varias ocupaciones, cuya fase más antigua es una necrópolis calcolítica campaniforme, es decir, hace unos 4.000 años. En la misma zona, posteriormente, se implantó un amplio complejo industrial y almacenamiento de época romana alto imperial, con 3 hornos dedicados a la fabricación de cerámica, y una necrópolis, y posteriormente una necrópolis bajo imperial y tardorromana, una zona de servicio hispano-romana con uso también en época visigoda, y finalmente las inevitables ocupaciones de época moderna y contemporánea. Fruto de este ingente trabajo de excavación y de documentación arqueológica, se han publicado un numeroso conjunto de trabajos sobre las diferentes ocupaciones del yacimiento e incluso trabajos de investigación, me contaban antes, supongo que contarán ellos, incluso una tesis doctoral. Les presento brevemente a nuestros conferenciantes de hoy. Ana Bastida es licenciada con grado en Geografía e Historia, en especialidad Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, habiendo sido en su momento becaria de investigación. Bueno, todos tenemos ya muchos años, pero tiene más de 30 años de experiencia en la actividad arqueológica y ha trabajado y ha dirigido cerca de un centenar de excavaciones nacionales e internacionales. Y desde 2008 es la administradora única de la empresa Treve de Patrimonio y Cultura, responsable, entre otros proyectos, del que hoy se presenta. César Heras Martínez es doctor en Antropología, Arqueología e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido también becario pre y postdoctoral, ha tenido diversos contratos de investigación, incluso me recordaba alguno aquí en el consejo residente en este museo, cuando el CSIC estaba aquí, y con cerca de 40 años dedicado a la investigación arqueoantropológica ha dirigido diversos trabajos tanto a nivel nacional como internacional. Es el director científico de la empresa Treve de Patrimonio y Cultura, trabajo que compagina actualmente con sus labores docentes en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Y sin más, les paso los trastos, que tienen mucho que contar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, la amable presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, queremos agradecer al Museo Arqueológico Nacional haber tenido a bien incluir en este ciclo de conferencias sobre la actualidad arqueológica un yacimiento y proyecto como es la Magdalena. La hemos titulado Evidencias de vida y muerte en el Valle Medio del Henares, el yacimiento de la Magdalena, en Alcalá de Henares, para recoger los 2 ejes vertebradores de la realidad del yacimiento. Este ha sido excavado por Treve de Patrimonio y Cultura, la empresa que representamos, empresa cuyos responsables son quienes les acompañan en este momento. Con la incorporación también, inestimable, del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares, centrado en la persona de la doctora Virginia Galera. La presentación está organizada en un primer apartado de contextualización tanto geográfica como arqueológica y metodológica del propio proyecto, para a continuación seguir un hilo de conductor de tipo diacrónico a lo largo de las fases de ocupación del yacimiento. Podíamos haber elegido un desarrollo temático, pero creemos que seguir la evolución histórica de las parcelas puede resultar mucho más esclarecedor.
El yacimiento se localiza en el término municipal de Alcalá de Henares, como ya han comentado, próximo a la salida este en dirección a Guadalajara. La Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid ya recogía la presencia indeterminada de restos arqueológicos de diversas cronologías en una serie de fincas que se agrupaban bajo el topónimo de La Magdalena. En el plano inferior se reconstruye la totalidad de la misma. El corte geológico donde se ubica la parcela queda dominado por una alcarria junto a Henares que se precipita desde el norte hacia el río, generando una vega en todo su margen sur, que es donde se encuentra la ocupación humana. Es en la primera terraza donde estarían tanto la Magdalena como otros yacimientos del entorno que mencionaremos a continuación. Este espacio correspondiente a la vega de Henares ha sido propicio para el asentamiento humano a lo largo del devenir histórico. En la ortofoto se aprecia la disposición longitudinal, siguiendo el eje del propio río, de una gran dispersión de yacimientos con una amplia cronología, que abarca desde el neolítico calcolítico hasta la actualidad, aunque nosotros hemos presentado, en este caso, únicamente hasta el fin del mundo hispano-visigodo. Están reflejados mediante un círculo aquellos enclaves con una única fase cronológico-cultural, con un triángulo aquellos que presentan distintas fases con hiatos entre ellas y, por último, con un cuadrado, aquellos que vienen definidos por el predominio de la continuidad cultural. Para situarnos mejor en la ortofoto, con una C está representada la urbe complutense, del Alto Imperial en adelante, y con una M el yacimiento de la Magdalena. Para situar la finca en contexto actual, podemos ver en la imagen la parcela de donde se genera el yacimiento, la parcela 11796, objeto de esta intervención preventiva, la A2, los edificios del polígono industrial, la vega del río Henares y la ciudad de Alcalá de Henares al fondo. Pasamos a abordar ahora cómo se ha gestado y desarrollado el proyecto de excavación del yacimiento de la Magdalena. La parcela 11796, con una extensión de unas 15,5 hectáreas, es propiedad de la empresa multinacional Goodman Real Estate, sede España. En ella se proyectaba construir un conjunto de naves logísticas, hoy aprovechado por la empresa Amazon. Fue excavada en distintas fases a lo largo de 9 años de actividad, 2008-2016, cumpliendo con las normativas vigentes de protección del patrimonio arqueológico y con los pertinentes permisos otorgados desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Mención especial merece el compromiso y la colaboración, más allá de lo puramente económico, por parte de la empresa propietaria que siempre estuvo favoreciendo nuestra actuación, cosa que es de agradecer. La primera fase, 2008, consistió únicamente en la prospección intensiva y realización de hasta 86 sondeos mecánicos de 10 por 2 metros con perfilado manual, alcanzando los niveles naturales. De todos ellos, los localizados en la banda sur del terreno, 20 sondeos, paralelos al camino de los afligidos, acórdense del nombre, y más próximo al río, dieron un resultado positivo con materiales de cronología romana amplia y también de cronología hispano-visigoda. Uno de ellos presentó un enterramiento en fosa simple con un elemento de ajuar cerámico. Todo ello determinó la necesidad de llevar a cabo una segunda fase de trabajo. Las campañas de excavación sistemática se llevaron a cabo en 3 fases, con un trabajo previo de decapado por medios mecánicos hasta alcanzar los niveles culturales. La primera campaña entre 2008-2009, segunda campaña 2010-2011. Estas 2 fases se acometió el trabajo de todo el área positiva central que queda reflejado en el plano, áreas 1000, 2000 y 4000, que ocupaba el terreno a construir en aquellos momentos del proyecto arquitectónico propuesto. La tercera campaña, entre 2014 y 2016, conllevaba el control intensivo de los movimientos de tierra en la totalidad de la parcela para poder discernir la presencia o ausencia de restos arqueológicos. Se generan de esa manera las áreas 8, 9, 10 y 11.000 al norte una y sur, respectivamente, del proyecto constructivo original. La protección preventiva y cubrición de estructuras, una vez acabada la campaña de excavación, fue una de las labores obligadas que había que hacer sobre la zona. El resultado de todos estos proyectos de excavación ha sido el conocimiento de un gran yacimiento, la Magdalena. Hemos recuperado el topónimo antiguo de la finca por razones de localización y mejor definición. Se han marcado hasta 7 siguientes fases cronoculturales. Prehistoria reciente, con 2 momentos, calcolítico con campaniforme y edad del bronce,
Se constata luego un hiato temporal que alcanza hasta el inicio del Imperio Romano y luego desde la Hispania alto imperial se encuentra representado con dos momentos, la fase Julia-Claudia, luego posteriormente una larga fase que abarca la fase Flavia y hasta final de la época de los Severos. La Hispania bajo imperial la hemos circunscrito a los siglos III, IV hasta la primera mitad del siglo V. Una siguiente fase tardorromana que ocuparía lo que acaba del siglo V y la primera mitad del siglo VI, y luego una fase hispano-visigoda que concluiría en principios del siglo VIII. La historia de la finca no acaba aquí, encontrando ocupación residual de carácter agrícola en época medieval o con pequeñas áreas de expolio de materiales constructivos en época moderna y contemporánea, a la par que se desarrolla la explotación exclusivamente agrícola de secano de la parcela. En este plano general acumulativo de las estructuras excavadas en el yacimiento en sus distintas fases se puede ver todo el área arqueológica desarrollada. Antes de iniciar el recorrido por las fases cronológicas, es necesario hacer la precisión de que se han excavado más de 600 estructuras en el yacimiento y que su documentación y registro se han establecido unas 12.000 unidades estratigráficas. Resulta imposible aquí presentar todas ellas de forma completa y exhaustiva. Es por ello por lo que hemos seleccionado de cada momento aquellas estructuras y elementos representativos que les permiten tener una visión de conjunto, siendo conscientes de que queda en el tintero muchas otras. Comenzamos el recorrido con los hallazgos correspondientes a la prehistoria reciente, que, como ya hemos apuntado, cuenta con dos momentos bien diferenciados: un área funeraria de cronología calcolítica con presencia de campaniforme y enterramientos de la Edad del Bronce. En primer lugar, queremos presentar el plano del yacimiento y la disposición espacial de los dos conjuntos funerarios, el correspondiente al calcolítico con campaniforme, fechado entre el 2150 y el 1900, en color morado o malva, y el de la Edad del Bronce, entre 1780 y 1650, en color azul. Observamos cómo en el primero de los casos la orientación del conjunto de tumbas se presenta en una banda noreste-suroeste, mientras que las del Bronce discurren perpendiculares a esta con dirección contraria noroeste-sureste. Mientras que las tumbas campaniformes presentan una exigua, aunque variada tipología, con dos túmulos, un falso hipogeo y 3 covachas y hasta 3 depósitos votivos asociados a ellas, en los enterramientos, tanto con los enterramientos simples como múltiples, siendo muy significativos y con diversos elementos de ajuar y adorno personal, las del Bronce, siguiendo el patrón dominante en esta cronología, son enterramientos en fosa simple con cubiertas de cuarcita y algunas calizas individuales, sin ajuar ni elementos votivos asociados de ninguna índole. En el caso de la cronología del Bronce, además de los restos funerarios, se han localizado diversas evidencias materiales en niveles de revuelto y amortización de estructuras romanas. Este hecho se asocia con la presencia en la parcela colindante por el oeste de Magdalena de un asentamiento de este periodo, edificio comercial Avon en la actualidad. Vamos a pasar un elemento representativo de cada tipo de tumba campaniforme localizada. En primer lugar encontramos los túmulos. Este que vemos es el mejor conservado. La otra estructura tumular se vio afectada por una alteración postdeposicional de la que hablaremos más adelante y quedó muy alterada. Presenta forma rectangular, estando conformada por cuarcitas de mediano y gran tamaño del entorno y trabadas bien a seco o bien con barro. Las dimensiones conservadas son de 2,4 por 2 por 0,84 metros, aunque en origen se veía mayor por el adosamiento, tanto por el noreste como por el suroeste, de sendas estructuras de cronología romana, un pozo votivo alto imperial y una tumba bajo imperial. Vemos en la imagen un dibujo cenital de la estructura previo a su desmonte por niveles y una fotografía tomada desde el sur que se corresponde también con este momento. 2 son los individuos enterrados en este túmulo. Arriba a la izquierda, una foto proximal del individuo inhumado en el nivel superior, un alofiso infantil 1, y tras 5 niveles de relleno de cuarcitas macizando el conjunto, nos encontramos el segundo conjunto de restos esqueléticos humanos, que está aislado y sin conexión anatómica. Es un individuo alofiso adulto indeterminado que aparece diseminado por toda la superficie de la estructura. Encontramos 2 radios fragmentados, una tibia, falanges y metacarpos de una mano. Por último, mostramos el conjunto de elementos de ajuar presentes en los distintos niveles del túmulo,
sin poder adscribir con exactitud qué elementos pudieron pertenecer a cada uno de los individuos o si todo el paquete perteneció al adulto inhumado primeramente y que localizamos en posición secundaria. Los elementos son los siguientes: una gran cazuela tipo 100 pozuelos, que posiblemente contendría el vaso y la cazuela menor del mismo tipo, aunque el conjunto se encontraba muy alterado desde antiguo. Se mantiene la presencia de la trilogía prototípica de este momento: vaso, cazuela, cuenco. Se localiza también una punta de tipo palmela de pequeñas dimensiones con un cobre arsenicado muy puro, de procedencia sureña, posiblemente de la zona de Almería. Una mano de mortero sobre cuarcita, una pequeña lámina de siles local y 2 fragmentos casados de una aguja de hueso sin la punta. Pasamos ahora a otra de las estructuras funerarias más singulares. Se trata de un falso hipogeo, de forma trapezoidal, excavado en el nivel natural de gravas, que sirvió de base de paredes y de parte de la cubierta, que marca una ligera ceja en su lado este-noreste. El acceso parece realizarse por una especie de pasillo en el oeste con un escalón formado por el propio geológico. En este punto se sitúa un gran ortostato, algo deteriorado, de forma casi cuadrangular, que se encuentra hincado en el terreno natural y constituye el suelo de la estructura y podría servir de acceso a la cámara funeraria. Se encuentra alterada toda la zona, tanto como el extremo noroeste, por la inserción de sendas tumbas romanas bajo imperiales, cosa que es repetitivo. Al lado de una estructura antigua siempre habrá una estructura de época posterior marcando un poco la secuencia. Nos encontramos con 2 niveles de enterramiento en la estructura. En la parte superior, fotografía superior izquierda, se localiza una inhumación primaria doble, con los individuos claramente relacionados y en conexión anatómica. Se trata de 2 individuos femeninos, adulto y maduro, a los que le falta el cráneo y las primeras vértebras cervicales, C1 y C2. La ausencia de traumatismos parece indicar que la extracción de los cráneos se produjo en un momento tardío de la pudrición o ya en fase de osificación. Bajo un sellado de cenizas y cuarcitas encontramos una inhumación en posición secundaria, incompleta, perteneciente a un individuo femenino adulto indeterminado, del que conservamos principalmente parte de los huesos largos del tren inferior. Será a este individuo al que podamos asociar la totalidad de los elementos de ajuar encontrados. Vemos aquí los 3 elementos localizados: un vaso decorado de estilo 100 pozuelos de grandes dimensiones, una olla con borde desvasado y morfología redondeada de base plana lisa y también de grandes dimensiones, y un alisador sobre cuarcitas con huella de uso. El tercer tipo de estructura de enterramiento se corresponde con el de tipo covacha. Con forma casi circular, excavada en los niveles naturales en la parcela, alcanza el de las gravas, con un ligero entrante en forma de campana en el norte de la estructura, donde se aloja el individuo. En la pared sur-suroeste se localiza un fragmento de buen tamaño de moledera barquiforme junto con las cuarcitas que rellenan y sellan la estructura. La covacha también se encuentra alterada por sendas estructuras de cronología romana altoimperial, una huella paradolia y un basurero en el sureste respectivamente. Por lo que respecta al enterramiento, se trata de un individuo femenino adulto joven, en posición primaria, dispuesto en decúbito lateral izquierdo, con las piernas muy flexionadas. Destaca la pigmentación de ocre desde el cuello hasta la pelvis. Lo vamos a observar en un detalle en la próxima diapositiva. Se encuentra en la imagen superior izquierda y bajo ella un detalle del cráneo sobre el que apoyaba la pieza cerámica. La inhumación presenta un ajuar muy completo, formado por una olla de cerámica lisa, bastante deteriorada, pero que se ha podido reconstruir. Un punzón de sección rectangular con doble punta que se encontraba en la mano izquierda de la joven, 2 botones de marfil africano, uno de ellos triangular con perforación en V, localizado junto al cuello, y otro de forma rectangular, así como colmillos y mandíbula inferior de un jabalí. Por último, a este conjunto funerario se incorporan 3 depósitos votivos, compuestos por elementos cerámicos, todos ellos de estilo 100 pozuelos, aunque con algunas variantes. El primero de ellos, a la izquierda de la imagen, está claramente relacionado con una de las covachas campaniformes, muy semejante a la que acabamos de describir, aunque con 2 inhumaciones secundarias. En él se asocian el vaso y el cuenco prototípico. El segundo, en el centro de la imagen, también parece en relación con esta estructura de entierro, se encuentra muy alterado y contenía únicamente un cuenco. El tercero, más alejado y por tanto más difícil de ascribir a una tumba concreta, vuelve a presentar el binomio vaso-cuenco. Es el que vemos en el lado derecho.
La necrópolis de la Magdalena ha formado parte de los últimos estudios y reflexiones sobre el fenómeno campaniforme en el centro peninsular y concretamente en la Comunidad de Madrid. A este respecto, tenemos que reconocer y agradecer la colaboración de las doctoras Concepción Blasco y Corina Liesó, que incluyeron muestras de la Magdalena en sus investigaciones sobre la cronología de los yacimientos campaniformes en la Comunidad de Madrid y a los proyectos por ellas dirigidos que debemos la datación por medio del C14 de los restos esqueléticos. Los datos que el yacimiento de Magdalena aportan están en plena conexión con las conclusiones que estos estudios sobre nuevos aspectos en cuanto a la antigüedad del fenómeno campaniforme en nuestra región, la presencia de necrópolis de no gran tamaño, pero sí con estructuras concentradas en un pequeño espacio, la arquitectura diferencial y variada de las tumbas, así como de los ajuares, y el fenómeno multiétnico e integrador de distintos individuos y procedencias diversas dentro de un mismo ámbito funerario. En este último aspecto, cabe mencionar especialmente la participación con 3 muestras esqueléticas de la Magdalena, el adulto 42.313, la inhumación es inferida del túmulo presentado, 4.467, una mujer joven de la covacha, y 5.010, un varón adulto de otra de las covachas encontradas, en el estudio sobre el fenómeno campaniforme y la transformación genómica del noroeste europeo, publicado en la revista Nature en 2018. En la imagen vemos el resultado de una de las PCA o análisis de componentes principales que nos muestra una representación gráfica de la varianza entre los diferentes orígenes de la muestra analizada. En el caso de las 3 muestras de la Magdalena, los resultados prueban que 4.313 se encuentra en la esquina superior del intervalo de confianza para una muestra claramente de origen centroeuropeo, que 4.467 se encuentra en la nube de puntos que representa la normalidad de la península ibérica, origen local, y por último 5.010 representa un cruce más cercano a lo local que a lo centroeuropeo y entre estas dos líneas. Estamos confirmando, por tanto, la convivencia de individuos de orígenes diversos en el mismo yacimiento. Para terminar esta fase de la prehistoria reciente en el yacimiento, pasamos a describir las 4 estructuras funerarias datadas en la Edad del Bronce y que, aunque más dispersas en el espacio, presentan rasgos y características muy semejantes. Se trata de 4 enterramientos en fosa simple, de forma oval, con cubierta de cuarcita, conservadas en mayor o menor medida. Cada una de ellas cuenta con una inhumación individual en posición primaria. Una de ellas, 4497, se presenta muy alterada por la intrusión de un basurero de cronología romana, nuevamente, que afectó profundamente tanto a la cubierta como a la estructura. En la imagen vemos los dibujos de cubierta e inhumación de cada una de las tumbas. Por lo que respecta a los 4 individuos que vemos en la fotografía, se encuentran siempre en decúbito lateral con las piernas flexionadas en mayor o menor grado. El estado de los esqueletos no nos permite reconocer el sexo. Son, por tanto, 4 alofisos, 3 adultos y un maduro. Ninguna de las tumbas cuenta con ajuar funerario y el único elemento simbólico reseñable es la presencia de pigmento ocre sobre uno de los esqueletos. Bueno, vamos a dejar que César descanse un poco y vamos a avanzar cronológicamente. Y decimos que tras un largo lapso temporal en el que no existe ninguna evidencia ni material ni estructural que nos hable de ocupación humana en el yacimiento de la Magdalena, nos encontramos con una ocupación de continuidad que abarcaría desde los primeros decenios del siglo I después de Cristo hasta mediados del siglo VIII, como nos han dicho y nos han recordado en la presentación. En la fase altoimperial, que es la que comenzamos ahora, vamos a hacer una clara diferenciación, gracias a la diversidad funcional de las estructuras localizadas, entre un primer momento, el del gobierno de la dinastía Julio-Claudia, y un segundo momento de mayor duración que abarcaría las dinastías Flavia, Antonina y parte de la Severa, aproximadamente hasta el reinado de Alejandro Severo. En esta diapositiva hemos intentado presentar una comparativa de los distintos elementos estructurales, según su funcionalidad, que se adscriben a cada uno de los 2 momentos que hemos mencionado. Como se verá, hay muchas de las estructuras que perviven entre ambos largos momentos, como es el caso de los complejos hidráulicos, como es obvio por lo que vamos a decir a continuación. Mientras en Magdalena 2A, nosotros hemos dicho Magdalena 2A para esa primera fase Julio-Claudia, Magdalena 2B, es una convencionalidad. Mientras en Magdalena 2A nos encontramos principalmente con una función productiva de material constructivo, de grandes vasijas de almacenamiento y de elementos metalúrgicos,
Sin duda, en relación con la nueva Complutum, que está instalándose en el llano, en Magdalena 2B este conjunto productivo se ha transformado en una gran área de almacenes y depósitos de materias primas y elaboradas que son traídas hasta aquí para su posterior redistribución en la urbe ya consolidada. Por lo que respecta a las estructuras de habitación, que existen en las dos fases también, pasan de la provisionalidad de la primera fase, son estructuras semiexcavadas en el terreno natural, con posibles cubiertas vegetales, a construcciones en vertical positivo con mampuesto de barro. Asociadas con la producción, obviamente, aparecen también testares y depósitos de mineral, muchos reconvertidos en basureros en ese segundo momento. Y, por último, la presencia de enterramientos es una constante en toda la historia de la Magdalena. La acabamos de ver en prehistoria reciente y también la vamos a ver en la fase alto imperial. Pero, mientras que en el primer momento, fundamentalmente, estamos hablando de cremaciones, en el segundo, la totalidad de los enterramientos son inhumaciones. Aquí tenemos la representación. Constantemente, en cada inicio de fase, vamos a presentar de ese plano general acumulativo que vimos al inicio, vamos a hacer un recorte en el cual aparecen las estructuras de esa fase en concreta. Este es el plano en el que se pueden observar, sobre todo en los lados derecho e inferior, la densificación de estructuras industriales, la esporádica presencia de elementos habitacionales y la disposición en un extremo, arriba a la derecha del plano, del mencionado conjunto funerario. Es en este momento cuando se produce esta reocupación intensiva del terreno y se desarrolla este ambicioso proyecto que se concreta en la creación de un centro industrial alfarero y metalúrgico. Vamos a comenzar por exponer algo que es básico y son las estructuras que tienen funcionalidad relacionada con la distribución y el aprovechamiento del agua. El agua es básica para cualquier tarea de carácter productivo, tanto la cerámica como la metalúrgica, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principales elementos que vamos a encontrar en el yacimiento son este tipo de estructuras de función hidráulica. Quizás, precisamente, el centro productivo se localizó aquí por la abundancia y la proximidad del agua. Partiendo de las tres corrientes de agua estables que se localizaron en el este, centro y oeste del yacimiento, se construye una gran estructura de canalización perpendicular a ellos y que los enlaza. Cuenta con una longitud de 368 metros, sección en V. En la imagen justo central vemos un corte, un transepto de esa gran estructura de canal y una anchura que va de los 4 a los 2 metros en la base. Este foso se va a mantener abierto en los dos momentos de la fase alto imperial y se amortiza luego a los inicios del siglo III, cuando la parcela se convierte en una necrópolis. En esta gran estructura se abren diversos pasos de agua menores que van a abastecer distintas zonas del yacimiento, tanto para cubrir necesidades industriales como las propias habitacionales. En la imagen inferior y en la de arriba a la derecha vemos dos de esos ejemplos. El de abajo seguramente con un sistema de decantación y una función potabilizadora del agua, y el de arriba un canal de servicios que tenía una longitud también muy grande y que estaba en relación con el almacenamiento de vegetales. Por ahí iba circulando el agua desde el gran canal a lo largo de todo el yacimiento. En relación con el aprovechamiento del agua, pues nos encontramos también con 4 pozos, de los cuales en la parte izquierda ven 2 de ellos, los que están en mejor estado, con buena fábrica, aunque ya os digo que había 4 a una cierta equidistancia entre sí, de este a oeste, en la banda central del yacimiento. Y por último, la imagen de la esquina inferior derecha es una estructura de especial significado, un pequeño depósito de agua prácticamente cuadrangular, con muros de mortero, que aunque aquí recuperamos un alzado máximo de 40 centímetros, debió tener, por los estudios del mortero hidráulico, hasta 2,5 metros de altura. Sobre la producción cerámica, hay muchas estructuras que podríamos presentar. Pues, por ejemplo, la gran cubeta de donde se extrae la arcilla, comunicada con el canal y que cuenta con una pureza de arcilla y de granulometría ideal para poder fabricar todos estos productos cerámicos, pero hemos querido presentar únicamente estas dos.
un poco como representativas de todas esas estructuras que servían para fabricar los objetos de cerámica, tejas, etcétera, etcétera. Está abajo a la derecha, para el depurado de las arcillas, destaca tanto por su fábrica de mampostería caliza de medio y gran tamaño como por su localización, esta estructura que consideramos un pudridero de arcillas. Su funcionalidad se ha podido interpretar por la semejanza observada con otra estructura, la localizada en Bezares, La Rioja, y excavada por la doctora María Ángeles Mezquíriz. Se trata de una estructura de forma rectangular, de medianas dimensiones, que alcanza una profundidad máxima de 1,86 metros. Se conservan al menos 5 hiladas en cada una de sus paredes. Y arriba a la derecha vemos una estructura muy arrasada por la construcción de uno de los edificios posteriores, de los edificios Flavios, que interpretamos como el alfar de este complejo industrial. Conservamos únicamente las huellas de poste que definen su forma y su perímetro, así como las paredes de adobe y tapial que fueron abatidas, que es lo que se ve ahí precisamente, esas paredes de tapial y adobe tan rojos, que fueron abatidas con dirección este. Le presuponemos una cubierta a un agua. Muy brevemente, se podrían decir muchas cosas, pero queremos presentar los hornos cerámicos. Estamos hablando todo el tiempo de que estamos fabricando teja, de que estamos fabricando ladrillo, de que estamos fabricando dolias. Entonces, estos son los 4 hornos cerámicos que se han encontrado y excavado en la Magdalena. 3 de ellos empleados de forma mayoritaria para la producción de ese material constructivo que estamos mencionando, localizados todos al norte del canal, y el 4, al sur de este, exclusivamente para producción de vajilla de uso cotidiano en el propio asentamiento. Por su tipología constructiva se sitúan cronológicamente de la siguiente manera. Entre finales del gobierno de Tiberio y el inicio de Calígula, 35-40 después de Cristo, los hornos 1 y 4. En época de Calígula Claudio, 40-45 el horno 2. Y a finales del anterior, entre el 50 y 55, el horno 3. Todos presentan doble cámara, quedando incluidos tipológicamente en el tipo 2B de Cuomo di Caprio o A4 de Col. En la imagen superior se puede observar la comparativa del tamaño de los hornos, que están escalados, siendo el mayor el 2 y el menor el 4. Y en las fotografías inferiores tenemos la planta de cada uno de los 4 hornos. Se constata la evolución desde los más tempranos, caracterizados por estar recortada su forma en el terreno natural, que son los hornos 1, 2 y 3, 1, 2 y 4, perdón, al último en el que se practica un vaciado sobre el que se construye totalmente el horno, que es el caso número 3, similar a los ya conocidos de Villamanta, también en la Comunidad de Madrid. El horno 2 se diferencia del resto por sus mayores dimensiones y por haber sido empleado, además de para fabricación de material constructivo, para cochuras de grandes contenedores de almacenamiento, tinajas, ánforas de base plana y dolios, así como queda atestiguado por los materiales recuperados. Entre los hornos 2 y 3 se abre una zona de comunicación por el sur, paralela al canal, que sería empleada como área de trabajo de ambas. El otro elemento productivo fundamental de Magdalena, aparte de la producción cerámica, es la producción metalúrgica. Y esta es el área industrial que les presentamos en esta diapositiva. Entre los restos destacan las llamadas esponjas de hierro acerado de variados tamaños. Tenemos un ejemplo abajo, a la izquierda. Estas esponjas son de variados tamaños, de forma semiesférica, rehundidas en la parte central, y presentan 3 tamaños, 12, 15 y 19 centímetros de diámetro. En la imagen superior vemos la mayor acumulación de estas piezas, un depósito con más de 200 ejemplares, en lo que parece una significativa acumulación de material listo para la elaboración de objetos. Hay que decir que en este depósito se rescataron 200 tortas o 200 esponjas metálicas, pero hay por lo menos otras 500 desperdigadas por todo el yacimiento. Asociada a este depósito se localiza un área de trabajo en donde se sitúan 3 hornos metalúrgicos completos, uno de ellos de pequeñas dimensiones. En la imagen de la derecha se muestran 2 de los hornos, el mayor de tendencia circular con un apéndice y el más pequeño con 2 cuerpos y una tobera de ventilación. Tanto la superficie como las paredes y los suelos se encuentran muy rubefactados por el efecto del fuego.
Y como estas estructuras, sobre todo como la más pequeña, como la que tiene forma como de 8, se encontraron por lo menos otros 5 hornos de las mismas características en el noreste de la parcela. Y por último, a la derecha, a la izquierda, la otra derecha, por último mostramos en la imagen izquierda una estructura cuya finalidad sería la de suministrar agua de una forma constante a este sector metalúrgico mediante una conducción realizada con ímbrices de canalización, como los que vemos ahí, que desagua en un pequeño aljibe. Con respecto a las zonas de habitación, al hábitat, hemos reunido algunos ejemplos en esta diapositiva. Tanto sus características constructivas como los materiales en ellas recuperados nos definen una cronología temprana que se relaciona con la puesta en marcha de las estructuras de producción que acabamos de mencionar. En ellas debieron vivir los trabajadores destinados tanto a la construcción del complejo industrial como quizás también al inicio de su explotación. Son de carácter provisional, alejadas de los cánones constructivos romanos. El hábitat queda así conformado por una serie de estructuras semiexcavadas de considerables dimensiones. Han sido localizadas un total de 4 de estas cabañas. La más representativa es la que está arriba, a la izquierda, de forma trapezoidal, con un acceso en su extremo sureste. Se localizan hasta 3 hogares, un almacén, una dolia in situ, pero sobre todo destacan los materiales recuperados en sus rellenos de colmatación por la calidad y porque nos confirman la fecha temprana de esa construcción. En la parte inferior izquierda de la imagen observamos la huella dejada por la cimentación, hoy perdida, de otro edificio que también debió estar construido con tapiales y que sirvió como almacén. Otro elemento que es constante en cualquier yacimiento de estas características, pero que obviamente tampoco vamos a presentar en su totalidad, son la presencia de pequeñas estructuras negativas, que son silos o silos basureros, reconvertidos en algún momento. Hemos mostrado a la derecha simplemente, en la fotografía de arriba se ve uno de los conjuntos de la zona sureste, que encontramos 17 de estos basureros con, la verdad, unos materiales también muy tempranos y bastante interesantes, artefactuales, una lucerna de tipo Andújar, recuerdo ahora, o también ecofactuales, porque uno de ellos, por ejemplo, recuperamos cáscara de huevo de hasta por lo menos 50 individuos, junto con muchísimos restos más de fauna. Y pasamos a la muerte en esta fase altoimperial Julio-Claudia. Aquí, como habíamos dicho, fundamentalmente estamos hablando de cremaciones, porque es un poco lo que se corresponde con esta cronología tan temprana. Encontramos 5 cremaciones, a las que habría que añadir 3 ustrina, y el cadáver, la técnica es la que ya conocemos, el cadáver, tras una primera cremación, sería depositado en una caja, en este caso tenemos constatada de ramas de madera o de olivo. Esta, junto con el individuo, sería nuevamente cremada y en un acto ulterior se podría colocar el ajuar sobre ella. En la imagen podemos apreciar un pequeño entalle de jaspe representando una escena de clara simbología funeraria. Se trata de un erote tocando las tibias o aulós bajo un olivo. Los músicos siempre precedían el cortejo funerario. Esta pieza fue recuperada durante los trabajos de raspado superficial y no se pudo adscribir a una tumba en concreto, aunque la verdad que el área era la de las cremaciones que encontramos posteriormente. Vemos en la imagen algunas de estas cremaciones, así como el proceso de conservación preventiva en la imagen central antes de la extracción de una de esas cajas. Tarea para la que contamos con la colaboración del equipo de restauración del Museo Arqueológico Regional, a quien, por supuesto, agradecemos su disponibilidad y atención cuando les dijimos que teníamos esas estructuras de madera, de olivo, en las que estaban incluidas las cremaciones, vinieron al yacimiento y las consolidaron y las levantaron. Solamente 3 de estas 5 estructuras presentan algún tipo de ajuar o adorno personal. Esa era la que mejor estaba. Si ven en la fotografía abajo a la derecha, esa es otra de las cajas, pero esa estaba mucho más deteriorada. Entonces se trabajó únicamente en la que estaba mejor conservada. Y si ven en la fotografía de arriba a la izquierda, esas partes negras son las que han quedado de las cremaciones y, como ven luego, en la segunda fase altoimperial, esa misma zona se ocupó con las inhumaciones de las que luego les voy a hablar.
También de esta fase solo hay una inhumación, que es esta, una inhumación en capuchina, cuya singularidad reside en que fue realizada junto al área de producción cerámica. La estructura fue alterada deposicionalmente por un fenómeno natural al que nos referiremos más adelante, que provocó la inversión de las tejas de esa cubierta a la capuchina, realizada con losas cerámicas y con una espina central, que es lo que vemos en la imagen superior de la izquierda, esa inversión de la cubierta en capuchina. La inhumación se corresponde con un individuo masculino maduro, cuyo estudio antropológico ha detectado un estrés laboral compatible con el trabajo de la alfarería. Junto al hombro y bajo la cabeza se localizan las caligae, las sandalias, y un cinturón ancho de cuero con remaches de hierro que vemos en el detalle inferior. Avanzamos en el devenir del yacimiento y pasamos a ese segundo momento alto imperial, el que denominamos Magdalena 2B, entre el 69 y el 235. En la imagen tenemos de nuevo el recorte del plano general en el que están presentes las estructuras que definen esta fase, junto con otras que ya presentamos y que, como ya comentamos, se mantienen en uso. Como ya apuntamos, una de las principales funciones del yacimiento en este segundo momento es la de centro logístico, si me permiten la expresión, un centro de almacenamiento y distribución de bienes y enseres. Y para ello utilizan distintos sistemas constructivos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son puramente edificios. Hemos constatado la presencia de 6 en torno a esta plaza central abierta, que sería de posible uso distributivo entre los almacenes. Es la foto aérea de la excavación de esa zona del yacimiento. Es necesario precisar que todos estos edificios han sido encontrados, en el mejor de los casos, a nivel de cimentación, con cuarcitas y algunas calizas con ligero trabado de barro, quedando en otros casos únicamente la huella del zanjeado constructivo. El primero de ellos, el de más entidad, que es el que estamos viendo en esta foto cenital abajo, ¿vale?, se localiza en el oeste del conjunto con orientación norte-sur y presenta forma basilical con 3 naves determinadas por 8 pilares cuadrangulares, de los que se conservan 6. El grosor promedio de los muros es de unos 60 centímetros, lo que nos indica que la nave central pudo soportar una doble altura y las laterales una única altura que no superaría los 3 metros. En esta imagen hemos recogido brevemente algunos detalles de estos edificios de almacenamiento. Entonces, si partimos de este primero, en el que tenemos 2 detalles que están a la izquierda del todo, un alzado del muro y un detalle de las pilastras, y recorremos esa especie de plaza en el sentido contrario de las agujas del reloj, pues vamos viendo distintos edificios. El siguiente que tenemos es el que amortiza el horno 2 del que hablamos antes. Si ven ahí, tenemos los restos del muro más los restos de las pilae que están de las aberturas del horno. Seguimos en la imagen de la derecha, tenemos el otro edificio que cierra por el sureste, eso es. Y luego abajo tenemos, en primer lugar, el que está más a la izquierda, lo que nosotros llamábamos el edificio subterráneo, que luego ya veremos por qué, que es un edificio de grandes sillares profundamente alterado, que se encontraba hundido hasta los 3 metros de profundidad y que, sin embargo, y claro, es el que mejor se ha conservado debido a ese hundimiento. Y las otras 2 imágenes son de muros residuales de 2 edificios que se encuentran en la zona norte. Es decir, que desde el oeste, el sur y el norte tenemos esos 6 edificios, más o menos arrasados, que cierran esa plaza central. Otros edificios, otros sistemas o estructuras de almacenamiento que no tienen nada que ver con la mampostería, como los que acabamos de ver, son este conjunto de estructuras que interpretamos como posibles depósitos de vegetales y o almacenes de grano. Se han localizado 8, de forma más o menos globular, con la boca de tendencia circular. 7 presentan en la parte inferior una subestructura excavada en las gravas que se encuentra forrada con un tiro de calizas y cuarcitas igualmente de tendencia circular. Lo podemos ver en cualquiera de las imágenes, excepto la de abajo a la derecha. Cuentan con dimensiones muy dispares, van desde los 46 metros cúbicos de una de ellas, la del superior derecha, hasta los 4 metros cúbicos. La presencia del forrado de sus paredes con arcillas decantadas y con trazas de un probable entramado vegetal es lo que parece indicar su función como depósitos de vegetales verdes.
hemos recurrido, como siempre, a los amigos que saben más que nosotros para que nos comenten y nos apoyen sobre la idea y esta constatación de que pueden tratarse de depósitos vegetales nos la han comunicado la doctora Carmen Aguaroz, que ha encontrado paralelos de este tipo de estructuras en los Altos del Moncayo, asociados al almacenamiento de coles, o Fernando Velasco, hablándonos de una construcción en una estructura romana encontrada en territorio israelí y que almacenaban nabos. A nosotros nos hubiera gustado algo más glamuroso, pero lo que hay es lo que hay. De todas maneras, es interesantísimo constatar cómo existen estructuras que a nosotros nos parecen lógicas, conservar, almacenar vegetales en una zona de huerta, pero hay que ser capaces de poderlos documentar y de poderlos definir. La última que les decía, que no es estrictamente, es un sirigranario, un almacén de grano, una estructura realmente muy bonita de excavar, que presenta un acceso en rampa y hasta 3 escalones poco pronunciados, que es lo que estamos viendo en la imagen. Seguimos almacenando y almacenamos materiales y agua en lo que se denomina un campo de dolia. Tenemos en la imagen de arriba, a la derecha, tenemos una de esas estructuras. Nosotros hemos exhumado 3 conjuntos situados en línea y paralelos al arroyo este del yacimiento. Son estructuras, como ven, semiexcavadas en el terreno natural, que conservan simplemente la huella y algunos restos dispersos de las vasijas que estaban allí alojadas. Nosotros encontramos 2 que contenían hasta 5 dolias, hasta 5 grandes vasijas, y una tercera de menores dimensiones con 3. En esta última, en los niveles de amortización posteriores, se recuperó parte de un brocal de pozo en granito, que es lo que ven debajo a la derecha, ligeramente curvo, bien trabajado, en cuya cara exterior tiene un rectángulo en forma de cartucho, en el cual queda exciso un motivo fálico de claro carácter apotropaico. Y por último, otro de los elementos de almacenamiento fundamental es las piletas y las cubetas hidráulicas o de decantación que hemos localizado en el sector este del yacimiento fundamentalmente y asociadas a los almacenes. No tenemos datos precisos sobre su funcionalidad concreta, pero por algunos elementos localizados, como una pesa de torcularium, podemos pensar en la posibilidad de la elaboración de vino o de aceite. Una de ellas es la que ven en la imagen inferior a la derecha. Y hay otras 2 estructuras que verdaderamente tampoco tenemos muy clara cuál es su funcionalidad. Les presentamos pues, porque son realmente interesantes. Nosotros las hemos considerado como zonas de manipulación de productos por la presencia de agua en las cercanías. Cuentan con 2 elementos, como ven en las imágenes, a modo de pasillo largo y estrecho, que nace de ese canal principal del que hablamos en la primera imagen, y una estructura con forma de cubeta en la que desemboca ese canal. La primera de ellas, vemos varias imágenes de detalle a la izquierda, conserva en la conexión entre ambas zonas, canal y conducción, la evidencia de un sistema de compuerta que serviría para controlar el paso del agua al interior. La canalización se presenta con una cubierta de 8 índices trapezoidales y el gran depósito en el que se localizan hasta 3 subcubetas. A 9 metros de esta está la segunda, la que vemos en la imagen de la derecha, en la que también está conectada por el pasillo con el canal, pero no encontramos la canalización. Quizás porque la utilización de esta fue algo distinta y se manipularon en ella productos distintos que los de la primera estructura y quizás esa plataforma tan consistente de cuarcitas que vemos en la imagen inferior tenga que ver con esa otra funcionalidad. Con respecto a las estructuras de habitación de este segundo momento, mostramos brevemente algunos de esos ejemplos y, como ya recordamos, la principal diferencia es que se están realizando con basamentos de cuarcitas y calizas y siempre con alzados en vertical positivos. Hemos escogido solo 3 elementos. El superior de la derecha, un edificio que quedó justo en el límite que podíamos excavar, en el área sur. En él vemos 2 de los grandes muros y 2 perpendiculares que forman una pequeña habitación. Y muy interesante, el de abajo a la derecha, muy próximo a los almacenes, en el que por su posición y por la disposición de los vanos hemos considerado que puede tratarse de un edificio de servicios, quizás como resguardo de un carro.
Es un edificio rectangular con dos vanos de apertura, como les decía, en el sur y en el este, y una estructura porticada en ambos lados de la que conservamos los apoyos cuadrangulares de los elementos que debieron sustentar el porche. Y el último de los edificios es este, el último de los que excavamos, también en la banda sureste, y en el que en la diapositiva de arriba, en la superior, claramente se ve cómo está construido sobre esas estructuras semiexcavadas originales. Es decir, esos hundimientos debajo de los muros verticales positivos constituyen una de esas cabañas preexistentes y sobre la cual se construye este nuevo edificio. Abajo simplemente 3 ejemplos del proceso de excavación. A la derecha del todo, uno de los niveles de amortización con grandes fragmentos de dolia. Al producirse las dolias y utilizarse en el yacimiento, básicamente los depósitos y los rellenos y las amortizaciones están llenos de ingentes cantidades de teja y de dolia. Una imagen del suelo que recuperamos, hecho con pequeñas cuarcitas trabadas con mortero, antes de eliminarlo, porque eliminamos una parte para ver el sistema constructivo. Una de las líneas de investigación es la construcción y el responsable necesita que hagamos estas cosas. Y la última es la habitación, la única que conservamos completamente con sus 4 paredes ya excavada. Y para terminar este apartado alto imperial, vamos nuevamente a la muerte. Vemos cómo jugamos todo el tiempo vida-muerte. Como ya hemos dicho, en este momento constatamos solamente inhumaciones, fosas excavadas en el terreno natural, como las que ven en la imagen, que se encuentran, como ya hemos dicho, en el mismo ángulo noreste donde estaban las cremaciones, pero siempre respetando el espacio sagrado de las cremaciones. Pueden tocarlas tangencialmente, nunca destruirlas. Como apreciamos en la imagen, se concentran siguiendo 2 ejes de orientación, siempre partiendo del oeste. Son 15 enterramientos con 2 rasgos básicos. Las fosas están abiertas en el nivel natural de gravas, que predominaba en esta zona mayoritariamente, y se utilizan índices para la construcción de estas tumbas, desde un modo complejo a un modo más elaborado, que vamos a ver a continuación, pero siempre son los índices los elementos constructivos, tanto para las tumbas como para los canales de libación, que en algún caso también hemos documentado. En esta diapositiva mostramos algunos ejemplos de estos enterramientos. Por ejemplo, el de la izquierda es muy sencillo. Los índices cubrían en disposición lineal el individuo o el féretro. En otros casos, los índices tenían y contenían los esqueletos de algunos niños, por ejemplo, el que tenemos abajo. Han sido en realidad 16 individuos los excavados, 13 adultos y 3 infantiles. Cada uno de los infantiles enterrado de una manera distinta. Uno en una pequeña fosa con una dolia encima y adosado a la cabecera de una inhumación femenina, hagámonos la composición que nos parezca. Otro entre grandes índices, como este que vemos aquí, y otro en una fosa convencional como la de los adultos, pero señalizada en cabecera y en pies. La mayor parte de las tumbas presentan clavos, es decir, estaban contenidos en féretros. En el caso de la fotografía, por ejemplo, de arriba, lo que pudimos constatar es que los índices estaban, por la cota de localización, por encima del féretro, pero al pudrirse la madera, obviamente, los índices caen y justo sobre el esqueleto, aunque sin aplastarlo demasiado, todo hay que decirlo. Estas son las tumbas más interesantes o más espectaculares, entre comillas, de las construidas con índices, que son las que llamamos a la capuchina. Es decir, presentan una cubierta de índices verticales a modo de tejadillo a 2 aguas y luego, en este caso, tienen otras de forma horizontal y apoyadas sobre los verticales. En el noroeste de una de esas estructuras se colocó un canal de libación, es en la de arriba a la derecha. Inferior derecha. Y inferior derecha también, vale. En un extremo siempre del conjunto. Y el tubo de libación o el canal de libación está compuesto por 2 índices contrapuestos que no alcanzan hasta la profundidad del cadáver y cuya función ritual sería alimentar al individuo en la otra vida. Excavamos estas tumbas de 2 maneras distintas. En un caso, por la inclinación en la que estaban los índices, para que no se corriera peligro la integridad de la estructura,
Quitamos primero los índices del lado norte, dejamos visto el esqueleto, se excavó y se levantó el esqueleto, debajo había otro, y se excavó el segundo y ya se retiraron completamente los índices. En el segundo caso lo hicimos al revés, es decir, primero quitamos los índices superiores, dejamos vista la estructura al completo exenta, con el tejadillo, eliminamos los índices y excavamos por último el individuo, que en este caso era un solo esqueleto. Por lo que respecta a los ajuares, excepto 2 vasijas cerámicas, primordialmente estamos encontrando objetos de adorno personal y otra cosa interesante es que muchos de los cuerpos tenían ramilletes de plantas o flores, principalmente de adormidera, sobre el pecho. Estas semillas están siendo objeto de estudio. Y por último, es muy interesante la presencia en una de las inhumaciones, la que vemos en la imagen inferior izquierda, los restos de un faisán entre las piernas del esqueleto. El estudio por parte de la responsable de zooarqueología del proyecto ha resultado de gran interés al analizar que este mismo elemento se ha presentado en 4 enterramientos de distinta cronología, romanos de distintas fases. En todos ellos se ha encontrado relación directa entre el sexo y la edad del muerto y la del animal que con ella está enterrado. No hay que olvidar las connotaciones simbólicas que el faisán tiene por su comparación con el ave fénix. Y en estas 2 diapositivas próximas, simplemente una presentación de esos ajuares. Las vasijas cerámicas que les estábamos comentando, clavos y remaches de hierro de una de las tumbas, las pequeñas tachuelas de hierro de las sandalias, de las caligae, que son, obviamente el cuero por efecto de pudrición ha desaparecido, pero las tachuelas de hierro permanecen. Y en la última diapositiva vemos casi todos los elementos son de una misma tumba, 2 conjuntos de cuentas de collar, las inferiores cilíndricas y de pasta vítrea mayoritariamente, estaban localizadas en el cuello, las otras cerámicas de forma de pasta cerámica agallonadas que estaban en el tobillo y unas agujas de hueso, tanto de costura como del pelo, para sujetar el cabello, y otro adorno para el cabello, y la última pieza, la de abajo a la derecha, una pieza en la tumba infantil, también en hueso, que interpretábamos como un pequeño silbato o un instrumento musical, pero que luego al final resultó ser una bisagra. Quizás el niño jugaba con la bisagra y con ella la enterraron. Dejamos descansar a Ana un poco y pasamos a la fase bajoimperial. La fase bajoimperial del yacimiento queda circunscrita a los siglos III, IV y la primera mitad del V, 222, 450 de nuestra era, y está representada mayoritariamente por una gran área funeraria. Estrictamente hablando, existe una pequeña muestra de conducciones hidráulicas, restos todavía de la anteriormente mostrada, que representan casi un elemento anecdótico dentro del conjunto espacial que vamos a estudiar. De hecho, nos vamos a centrar para ello en el conjunto funerario sobre todo. Asociadas a las tumbas de inhumación se localiza una serie de estructuras claramente vinculadas con aspectos rituales del fenómeno fúnebre. Dada la importancia que consideramos presenta este conjunto, vamos a centrarnos en él, como ya hemos dicho. Como en otras fases presentamos inicialmente la imagen y decimos, dado el volumen de material de información, hemos considerado la oportunidad de presentar en primer lugar un breve resumen con las características y datos más destacados del complejo funerario, para a continuación mostrar algunos ejemplos representativos de los distintos elementos enumerados. La necrópolis constaba de 156 tumbas en fosa simple excavada en el terreno natural, donde fueron inhumados hasta 164 individuos. Había 43 mujeres, 34 hombres y 87 individuos alofisos. En primer lugar, cabe destacar la problemática de la identificación del sexo. En muchos casos, hemos preferido una postura conservadora al respecto, antes que lanzarnos a propuestas que a veces no son fácilmente defendibles. En la muestra, habiendo una ligera preponderancia de mujeres frente a los hombres, lo que resulta más evidente, como era de esperar para estas poblaciones, es la alta mortalidad infantil. Solo 7 de las tumbas presentan un tipo de reducción o acumulación de hueso. Únicamente tenemos constancia de cubierta y señalización en 14 de las tumbas
y también la evidencia de 59 enterramientos con la presencia de ataúdes o parihuelas. 86 tumbas presentan algún tipo de ajuar o adorno personal o vestimenta o elemento votivo. El material cerámico es el más representado y predomina en él el binomio plato-vaso, extensible a las piezas de vidrio. Junto a ellas han sido recuperados elementos variados de adorno personal en hueso, metal y pasta vítrea, así como evidencias de calzado. A nivel espacial se observan posibles asociaciones entre tumbas que hemos interpretado en relación con rasgos de parentesco a través de pequeñas estructuras negativas con o sin huellas de fuego que podrían vincularse con actividades rituales familiares en las visitas a los difuntos. Periféricamente al conjunto funerario, pero próximo a este, se distribuyen hasta 7 bases de dolio empleados como contenedores de agua, posiblemente para purificarse a la entrada y o salida del recinto funerario. Parecida función debieron tener las cubetas y piletas, unas reutilizadas, otras de nueva factura, que sirvieron como grandes reservorios hidráulicos. Uno de los elementos a destacar es, en primer lugar, la evidencia de la continuidad del espacio sagrado, tal como habíamos ya enunciado, a lo largo de las distintas fases cronológicas que a veces son muy separadas en el tiempo. La mayor parte de los hitos campaniformes y uno de la Edad del Bronce presentan asociadas tumbas bajoimperiales, como ya habíamos dicho. En la imagen presentamos el caso del túmulo campaniforme, en cuyo entorno se localizan hasta 8 tumbas, 5 de ellas marcadas en la fotografía por los números en color amarillo. Presentamos a continuación el conjunto del que acabamos de hablar, que supone cronológicamente el inicio de la necrópolis por el este. Se encuentra ligeramente separado de lo que luego será el grueso del ámbito necropolitano. En la diapositiva, a la izquierda, vemos una de estas tumbas, una fosa simple localizada en línea con el túmulo, que contiene los restos en muy buen estado de una mujer joven. Abajo vemos el detalle de las cuentas de pasta vítrea que adornaban su tobillo izquierdo. También se recuperaron 2 anillos de bronce. El buen estado de su cráneo permitió la realización de pruebas con el fin de conseguir una reconstrucción facial. El trabajo fue el fruto de un TFM a cargo de Teresa Rivilla, en el que se ha contado con la colaboración del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Por su parte, en el lado derecho de la imagen, la otra tumba femenina, en este caso una mujer madura, también en buen estado, y que se localiza inserta su cabecera en la estructura tubular, destaca por el ajuar, compuesto por 2 monedas semejantes, radiados a antoninianos ilegibles, una lucerna con huella de uso, una jarra cerámica común a la que le falta el asa desde antiguo y una aguja de pelo bien tallada con decoración de una mano en su extremo. Siguiendo con algunas de las tumbas del conjunto, presentamos aquí 2 de los individuos infantiles. El localizado a la izquierda es un individuo infantil 2, enterrado en una cista de mortero de cal, de buena factura, que pudo tener una cobertera monolítica hoy expoliada. Apreciamos los orificios del engarce de la tapa. El individuo se encontraba en relativo buen estado, en la imagen D. Hemos querido representar la recomposición esquelética en el laboratorio como muestra del trabajo hecho con todos los de la necrópolis. Como elemento singular de acompañamiento del cadáver, posiblemente de carácter votivo, encontramos otro de los casos de presencia de un faisán, en este caso un macho joven, a los pies del individuo. En la imagen A y B observamos la colocación en la tumba y la restitución en laboratorio de los restos faunísticos. Por último, nos encontramos a la derecha con un infantil 1 masculino también, depositado en cista de peor factura y que contaba con una cobertera de cuarcitas. Como elemento destacado, contaba con un pequeño vaso de vidrio junto al cráneo, muy fragmentado, que no se pudo recomponer luego en laboratorio, y unos elementos de adorno personal en bronce muy deteriorados a la altura del cuello y de la escápula izquierda. La necrópolis surge paralelamente por el sureste y el oeste. Cabe la posibilidad, no contrastada, de que nos encontremos frente a 2 grupos familiares extendidos a los que se empieza a enterrar con cierta proximidad, pero cada uno en un extremo de lo que luego compondría el grueso de la necrópolis. En esta diapositiva mostramos el caso de un individuo de sexo masculino y edad adulta en buen estado de conservación. La inhumación se encuentra asociada a varios elementos que acompañaron al difunto en su viaje al más allá. Una serie de objetos metálicos, entendibles como militares,
una punta de lanza, un regatón, un puñal, una cacha de hueso fragmentada de antiguo, posiblemente de una navaja, y un objeto apuntado reforzado por el fuego, también en hueso. Uno de los elementos más singulares se corresponde con el calzado, que fue colocado en los pies del individuo, vista inferior, y que pudieron ser recuperadas en campo y actualmente se encuentran siendo restauradas en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Por último, al igual que sucede en un caso anterior, localizamos restos de un faisán, en este caso un macho adulto, situado junto al pie derecho. La siguiente tumba, algo más evolucionada en el tiempo, posiblemente ya de inicios del siglo IV, se corresponde con la inhumación de una mujer adulta en mal estado de conservación, enterrada en ataúd, y que presenta uno de los ajuares más completos de toda la necrópolis, excepto el primero de los anillos, este con sello, que vemos en la parte central al lado izquierdo, que estaba colocado en el dedo izquierdo del individuo. El resto del conjunto aparece a los pies del esqueleto. Lo componen otros 4 anillos de bronce, todos ellos completos, y otras tantas piezas cerámicas, 2 de ellas sigilata hispánica tardía, olla con tapadera de la forma para el 13 y un plato decorado al interior de la forma 17. Una jarrita monansada pintada de la forma 35 de Abascal y un pequeño plato de servicio de mesa de borde trapezoidal. Por último, una hoz de hierro en muy buen estado que conserva restos del enmangue de madera. Para terminar con este breve recorrido por algunas de las tumbas más significativas, hemos elegido 3 ejemplos de los localizados en las tumbas. El primero presenta varios rasgos destacados. En primer lugar, se encuentra en torno a uno de los enterramientos de la Edad del Bronce. En segundo lugar, el individuo se encuentra enterrado junto con una reducción de huesos, siendo este uno de los pocos casos en que encontramos esta reutilización. Vemos el individuo completo de sexo masculino y edad madura, en buen estado de conservación, con 2 sacos de hueso, uno colocado a los pies y entremezclado con las piernas y el ajuar. En el trabajo de laboratorio se comprueba que pertenecen a un único individuo, también un masculino maduro. Otro elemento que podemos observar muy bien, dada la posición de los hombros y la escápula, que se refleja en el detalle superior, es la presencia de sudario. Tenía los hombros recogidos y apretados. Es también una tumba con un ajuar interesante. 3 piezas cerámicas, una fuente con asas, en forma de lazo, de cerámica común claramente de un alfabético, un vaso pintado de la forma Abascal 23, de típica procedencia centropeninsular, y un plato de cocina muy quemado por el uso, también posiblemente de ámbito local. Un conjunto de cuentas de pasta vítrea y algunos remaches que debieron pertenecer al calzado, aunque es difícil ascribir el ajuar a uno de los 2 individuos, el reducido o el que observamos, también puede ocurrir que sea un ajuar compartido y que sean elementos de una familia. El segundo de los ejemplos es en una tumba con cista construida con ladrillos, colocada de canto en vertical que forra la fosa. En el proceso de excavación se localizó lo que debió ser la cubierta formada con ladrillos planos que se ha hundido por la presión de la tierra por alteraciones postdeposicionales. Es la imagen que vemos abajo a la izquierda. La singularidad del enterramiento consiste en que se trata de una mujer embarazada de edad madura con presencia del feto. Estaba colocada en posición de cúbito supino, ligeramente girada hacia la derecha, con los brazos muy flexionados sobre el pecho y las piernas extendidas. Esta postura es sin duda consecuencia del embarazo tan avanzado de la mujer. El feto aparece apoyado sobre el coxal derecho a la altura de la L5. El embarazo estaba muy avanzado, unos 9 meses lunares, prácticamente a término. Seguramente esta fue la causa de su muerte. También contaba con un interesante ajuar, una olla con labio ligeramente vertido con tapadera y un vasito posible Abascal 23 sin asas, ambas colocadas en la pared este junto al cráneo. Dentro de la ollita se recuperaron una aguja de hueso fragmentada y una cuenta de collar de pasta vítrea de color azul. A los pies de la tumba aparece otra pieza cerámica, una olla de asa estribo de grandes dimensiones. Para terminar este grupo, presentamos este ejemplo de individuo adulto de sexo masculino. Se encuentra en muy buen estado de conservación y es muy robusto. Macroscópicamente ya se aprecia una rotura soldada y no reducida de la tibia y peroné izquierdo.
lo que provocó una fuerte descompensación de las caderas, como se observa en el detalle central. Y la imagen de la derecha, en la que se ve cómo las piernas están descolocadas, descentradas, lo mismo que toda la zona pélvica. Posteriormente, en laboratorio, se ha estudiado la patología del individuo. Observamos la diferencia entre las dos extremidades inferiores, de talle superior, que debió causarle una cojera profunda, y el inferior, la primera soldadura ósea de la tibia y el peroné, y luego una segunda fractura solo en el peroné, solo en la tibia, que le provoca, a través de una gangrena gaseosa, la muerte. En este caso, la patología estudiada, como tantos otros casos del yacimiento, hablan de la dentición del ser humano, de los huesos, de las huellas de inserción, que nos dicen estos rasgos. Y luego han visto lo que ha ocurrido. La tierra tiembla. Hacemos ahora un alto en el discurso para presentar un fenómeno que sin duda alteró completamente el desarrollo del yacimiento de la vida en el Valle del Henares. Aunque hemos mencionado a lo largo de la exposición y en algunos momentos la existencia de un fenómeno natural, hemos preferido situarla cronológicamente en el devenir del yacimiento. Los trabajos de excavación en la campaña de 2008-2009 y principalmente la de 2010-2011 habían sacado a la luz estructuras cuya fisonomía, destrucción y alteraciones postdeposicionales no concordaban fácilmente con una fácil explicación. No era compatible con los procesos normales vistos en nuestros años de excavación. El caso de la cubeta hidráulica que presentamos en el diapositiva bien puede ilustrar este problema. De manera fortuita entramos en contacto con miembros del Instituto Geológico y Minero de España, concretamente con Miguel Ángel Rodríguez Pascua y María Ángeles Pelucha Atienza, integrantes del grupo de investigación dedicado al estudio de la paleosismología, que inmediatamente sospecharon que nos encontrábamos ante destrucciones compatibles con un fenómeno sísmico. Entre los resultados de la investigación están presencia de un terremoto que tuvo lugar entre el 340 y el 360 después de Cristo, con una intensidad del fenómeno medido a través de las licuefacciones producidas entre 5,5 y 6,5. Más o menos una equivalencia sería un 7 en escala Richter. Localización de pliegues y deformaciones del terreno, fracturas penetrantes, etcétera, que siguen todos ellos patrones de deformación condicionados por la ondulación del pulso sísmico predominante. A nivel arqueológico, obviamente, fueron afectadas gran número de estructuras, cambiando por completo la fisonomía de algunas zonas del yacimiento y su posterior uso. Hemos querido hacer constar el nombre y la institución a la que están vinculados todos los miembros del equipo español del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO, con el que seguimos manteniendo abierta esta vía de investigación. Brevemente mostramos otro ejemplo de estructuras que también llamaron nuestra atención en el momento de su excavación y documentación. Es el caso del área habitacional del límite sur, que ya habíamos presentado previamente, en el que se observa el hundimiento y ondulaciones del terreno y con él los muros con afloraciones de arena y los niveles bajo estos. Como si se fijan, vemos cómo el muro de cuarcitas va subiendo y bajando ligeramente y realmente como en el extremo noroeste de la fotografía, en la esquina noroeste de la fotografía, lo que vemos es que está mucho más alto, mientras que en la esquina derecha lo que está es muchísimo más bajo. Esto es el hundimiento provocado porque las licuefacciones, o sea, la tierra por la vibración se convierte en un material fluido y viscoso y por su peso tiende a subir a superficie, mientras que los materiales que estaban en superficie originalmente de mayor peso tienden a bajar. De esa manera, todo tenemos una superficie donde entre el agua caliente, agua hirviendo y el agua mezclada con material arenoso, se monta un barro fluido que será en donde está flotando todo el conjunto. Igualmente lo vemos en el horno 2, donde se produce la destrucción tanto del edificio como del detalle, cómo se ha abierto una zanja en todo el extremo del propio horno. Ha reventado, por eso no lo encontramos, el edificio superficial de la fase Magdalena 2B, mientras que el de Magdalena 2A queda totalmente arrasado por esta estructura. Una primera parte de la investigación fue el estudio de la geomorfología del Valle del Henares y sobre todo la relación con el entorno de Complutum. En el croquis de la izquierda vemos el yacimiento y los enclaves y todo el fenómeno sísmico que se debió producir en las crestas del cerro
la onda expansiva se desarrolla hacia la vega del río, ahí no puede afectar, pero provoca una ola y una onda expansiva que llega hasta la vega. Y ahí en la vega, de una forma fácil y feraz, lo que hace es que se expande y revienta. Ahí es donde encontramos la huella del terremoto, como ocurre en Magdalena, y también hemos encontrado huellas en otros lugares. Los principales efectos del fenómeno del efecto arqueológico del terremoto, en adelante por sus siglas inglesas EAES, aparecen reflejados en una fotografía en el área 4000 y junto a ellas la columna estratigráfica sintética del sustrato de la llanura de inundación. En ella se observan los tubos afectados. Los niveles superficiales son los que afectan al área arqueológica, donde es la actuación arqueológica, pero vemos a lo largo de todo el tubo cómo hay flechas que están marcando un ascenso. Esos son los materiales fluidos que van ascendiendo de los niveles más inferiores hasta la superficie, hasta llegar a hacer que revienten en él. En primer lugar, vemos dos imágenes del mismo perfil, de trinchera abierta específicamente para el estudio y que estaban localizadas paralela a la línea del edificio basilical. En la imagen de la izquierda podemos ver los niveles naturales sin ninguna alteración, mientras que en los de la derecha se produce unos niveles de arena, producto de las licuefacciones que han hundido las gravas e incluso en algunos puntos la han hecho desaparecer. Como ven, debería ser está escasamente a 1 metro uno de otro, pero sin embargo hay una disparidad muy seria. El resultado de los trabajos del equipo del IGME se concreta en la realización de una electrotomografía de resistividad de RT en 2D que muestra las profundas deformaciones sufridas en la barra del meandro y que sirven de base al yacimiento arqueológico, imagen superior. La interpretación queda reflejada en la imagen B, en donde se ha realizado una sección geológica interpretativa de esta ERT. La tercera imagen es el mosaico fotográfico de la totalidad de las trincheras realizadas y finalmente en la última imagen se observa el registro paleosismológico de las mismas con las flechas mostrando la dirección y sentido principal del flujo de las arenas durante la licuefacción. Una vez reconocido el fenómeno sísmico, es fácil, volviendo a la misma imagen, ver lo que ha ocurrido. El edificio se ha roto en varios trozos, se ha ido desplazando porque estaba flotando en un material fluido. Y esto es como nos ha ido dejando con no solo una, sino hasta 3 índices de apertura del conjunto. Pasa. Otro ejemplo quizá más impactante sea el que llamábamos antes el edificio subterráneo. Realmente no es tal. Vemos la cubeta inicialmente donde se coloca. Lo que pasa es que es un edificio que pesa mucho, se mete en el nivel fluido y se hunde. Tenemos la suerte de que se hunda por igual en todos los sitios hasta los 3 metros. La encontramos abajo del todo y rodeado por niveles de arena. Solo lo que hay es arena. Es como si estuviésemos en una playa. Y lo que estamos viendo en las imágenes asociadas es cómo se producen todos esos efectos. Los materiales que bajan por su peso, los materiales fluidos que están ascendiendo por la presión. Es una olla express. Otro ejemplo es lo que ocurre con este edificio. Es el edificio de almacén hundido. La fluidificación del entorno por la ascensión de arenas provoca el hundimiento de la misma. Y aquí vemos cómo la estructura, una estructura hidráulica, se revienta completamente, se nos abre una boca de un cráter, que es lo que tenemos al lateral, y empieza a fluir toda la arena licuefactada. Llega a tal punto, bueno, vemos en la imagen central superior donde está el canal de ventilación por donde está alimentando la salida de todo el material fluido. Digo que llega hasta tal punto que rompe la estructura, rompe todas las piedras e incluso todas las piedras cuarcíticas que hay en el entorno son también reventadas. De hecho, las cogemos ahí, en la fotografía se ven como desgajadas, como hechas arena. Cuando las coges, se te quedan en las manos convertidas en arena. Han quedado toda la huella y claro, es un material claramente provocado por el fenómeno sísmico. Las gravas se fracturan, todo se fractura y todo se muere. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que los muertos que teníamos anteriores al terremoto empiezan a bailar, están moviéndose sobre el fluido. ¿Qué pasa? Hay zonas que se quedan sin moverse y otras zonas que resultan altamente alteradas. En este caso, en la parte superior, las piernas del individuo se han movido, mientras, por ejemplo, se mueven las tibias, mientras los perones se conservan. En la parte de abajo vemos cómo todo el ajuar se ha caído de lado, se ha caído en la tumba infantil que hay arriba,
ha caído con ello todos los elementos de ajuar y se encuentran volcados. O la imagen de la derecha, donde el individuo, pese a estar enterrado en una cierta profundidad, se ha movido al flotar y parte de las piernas se localizan fuera de su lugar. Esta es una de las muchísimas muestras que hemos encontrado en este sentido. Lo que estamos viendo es cómo el fenómeno sísmico de la Magdalena, cómo los niveles granulométricos han variado. Hemos pasado de tener un grano más grueso, un grano de otro tipo, a tener una granulometría muy fina, que es la que ha estado haciendo flotar todo el conjunto. Es lo que vemos en la parte de la izquierda con las letras C o D, que nos está indicando en cada una de las muestras que se habían tomado cómo habían resultado afectadas. Y luego a la derecha una explicación mediante un croquis de cómo se produce el terremoto. Pasamos de todo estar bien a todo de luego irse destruyendo con rapidez. Y aquí, por último, encontramos cómo el fenómeno sísmico afecta a todo el entorno, no solo a nuestro yacimiento. Es una zona que llega en un área muy amplia, que llega desde Guadalajara al menos hasta San Fernando de Henares. Entonces, hemos revisado en otros yacimientos del entorno, en este caso la casa de Hipólitus, perteneciente a la Ager Complutensis, la Villa del Val y la casa de los Grifos en la propia Complutum, en la que también han encontrado fenómenos de destrucción hasta ahora no interpretado y que, por lo tanto, podemos interpretar como parte de este fenómeno sísmico. Bueno, soy consciente ahora mismo de la hora que es, entonces vamos a resumir muchísimo lo que queda, que verdaderamente es un poco el hermano pobre de la Magdalena. Afortunadamente nos hemos quedado en eso. Volvemos, después del terremoto se vuelve a una especie de nueva normalidad, cosa que, ¿verdad?, concepto que nosotros también tenemos acuñado, y sigue habiendo enterramientos, pero en este caso mayoritariamente son bastante superficiales. Alguna esporádicamente es una tumba profunda, pero generalmente son tumbas superficiales, residuales, en áreas periféricas, y eso y también es residual la presencia de ajuares. Lo que pasa es que aquí les vamos a enseñar los más bonitos, obviamente. Pero esta va a ser la tónica general que se va a desarrollar de aquí hasta el final de la vida del yacimiento. Entonces vamos a mostrar de estas tumbas que son posteriores, post-terremoto, pero todavía de época bajo imperial, solo les vamos a mostrar 4 ejemplos. El que tienen a la izquierda, que tenía como ajuar esa terra sigillata hispánica tardía que ven debajo, y el de la derecha, que tenía ese vaso tan espectacular de vidrio que fue reconstruido. Lo hemos también querido poner, bueno, espectacular, para nosotros espectacular, lo hemos querido poner para que vean el trabajo de reconstitución que se hace en el laboratorio una vez que se extraen los elementos de la tumba. Pasa, César, sí. Estos son otros 2 ejemplos. Seguramente uno ahí lo ven muy superficial y este se ve. Hay algunos que son puros restos esqueléticos muy, muy deteriorados, en los que hay que hacer un verdadero trabajo de reconstitución y de cribado, los antropólogos físicos, para poderlos establecer sexo y edad en la medida de lo posible, con un plato cerámico también muy quemado por el uso, y quizás una de las últimas tumbas de la época bajo imperial, que es la de este infantil 2 de la derecha, con esa jarrita que recuerda a los materiales visigodos del entorno. En el mundo tardorromano, voy a ir muy rápida, César, no me voy a someter al texto. En el mundo tardorromano, que ya dijimos que era una fase de la segunda mitad del siglo V al siglo VI, lo que constatamos es un reaprovechamiento de estructuras, algunas cabañas semiexcavadas y 5 pequeñas zonas de entierro muy dispersas, muy periféricas y aisladas del conjunto principal, que es el que acabamos de presentar. Aquí estarían los rasgos fundamentales de esas 5 áreas funerarias, con 28 tumbas y hasta 34 individuos. Aquí está un poco la localización. Como ven, están cada una dispersa en un punto del yacimiento. Unas pocas las ven en la parte inferior de la derecha, otras en el centro, otras en el extremo exterior, pero siempre alejadas. Y la verdad es que aquí está la imagen que ha dado cabecera y que ha dado portada a la conferencia. Estas son 2 de las tumbas más interesantes, parecen
son grupos familiares, cubiertas con losas de arenisca, como ven, partidas por la presión y por las alteraciones postdeposicionales, y las dos contenían dos individuos, un niño, un infantil 1, y en el caso de la derecha, una mujer adulta, y en el de la izquierda, un varón senil con el niño apoyado. Es sobre todo una imagen tierna de la muerte. Estas son otras tumbas, también vemos algunas que tienen pequeñas estructuras de tejas, como la superior de la izquierda, esta con una vasija cerámica abajo, los índices típicos del enterramiento. Vemos, por ejemplo, la tumba de índices infantil, vemos el índice con su cobertera y cuando levantas esa cobertera, sobre el índice de abajo es donde se encuentran los pequeños restos esqueléticos del infantil que vemos en la imagen de abajo. Y aquí tenemos otros dos ejemplos de estas tumbas también bajo imperiales. Algunos de los elementos de ajuar, solamente esas 3 vasijas cerámicas y algunos clavos. Estas tumbas apenas presentan elementos de vestimenta o elementos de adorno personal o elementos cerámicos. Son unas tumbas muy pobres y además también, es verdad, muy alteradas. Y para terminar, pues el mundo visigodo, la fase Magdalena V, entre el siglo VII y la mitad del siglo VIII. Nuevamente con las mismas características de lo que acabamos de ver, estructuras reaprovechadas, hábitats muy perecederos, otra vez estructuras semiexcavadas, en las que algunas son de la fase anterior tardorromana, se reocupan o se reutilizan de otra manera en época visigoda, y un pequeño conjunto de enterramiento, disperso y aislado entre el hábitat y otro pequeño grupo familiar que es el que vamos a presentar. Ven que está todo concentrado en el ángulo sur-oeste del yacimiento. Estructuras reutilizadas, una cabaña en la imagen superior con refuerzo de arcilla en el lateral y otra, la inferior, que es de fase tardorromana, pero con un bóvido en parte consumido y que fue enterrado en esa cabaña que se reaprovechó, en este caso, como basurero, o bien cómo se abre un pequeño agujero en la estructura hidráulica magnífica de la fase alto imperial para extraer material o para usarlo como simple basurero. Y aquí tenemos el conjunto familiar del que les hablamos. Los 2 individuos masculinos, que lo vemos vemos sobre todo una de las hebillas de bronce que llevaba en la altura de la pelvis. Los 2 elementos femeninos, uno de ellos también llevaba otra hebilla muy similar, y los 2 infantiles que estaban perpendiculares a las 2 tumbas femeninas, con estructuras de mortero de cista, pero muy deterioradas, y únicamente uno de ellos presentaba como elemento un anillo. Aquí tienen, sobre todo, son muy bonitas y estaban muy bien conservadas las 2 hebillas de clara procedencia visigoda, las 2 que tenemos ahí, y lo demás, pues bueno, vemos que son clavos y básicamente una pequeña arandela de plomo y poco más. Y llegamos ya a las conclusiones, que esto sí que no me lo quería saltar. Queremos simplemente reflexionar sobre algunas cuestiones del origen, del presente y del futuro del proyecto de excavación arqueoantropológica de la Magdalena. La primera es hablar de cómo, partiendo de una actuación de arqueología preventiva realizada por una empresa privada, se puede llegar a construir un proyecto de investigación transdisciplinar en el que se impliquen diferentes agentes e intereses. Esto no hubiera sido posible sin contar con la profesionalidad, el buen hacer y el entusiasmo de un auténtico equipo humano, nunca cerrado a personas o iniciativas, que constituye y ha constituido el verdadero motor de este proyecto y que, salvo en raras ocasiones, no ha contado con ningún apoyo institucional. De mano de todos se ha generado una gran cantidad de literatura científica y divulgativa, participando en congresos y reuniones profesionales, conferencias, etc. Con ello, el proyecto se ha nutrido de un gran número de especialistas, técnicos en diversas disciplinas científicas, alumnos universitarios de grados y másteres, e incluso se han generado varias tesis doctorales, algunas concluidas y otras en pleno desarrollo. En el proceso de investigación han participado hasta 9 universidades, centros públicos de investigación, etc. Dios mío, qué jóvenes éramos ahí en esas fotos. Bueno, las líneas generales del proyecto, que están reflejadas en este árbol,
han sido trabajos de contextualización generales, no voy a decir cuántos hemos publicado porque es muy tarde, de antropología física, con distintas variantes y con distintas especializaciones. Ha habido 14 TFMs y una tesis doctoral de antropología física. La línea de arquitectura y construcción, también con 2 líneas, una de arquitectura y poblamiento y otra de materiales constructivos, con muchas publicaciones y otra tesis doctoral. Zooarqueología, que se ha iniciado en los últimos 2 años, que ya tiene algunas publicaciones de repercusión y una tesis doctoral a punto de ser entregada. Algunos estudios interdisciplinares a caballo entre la zooarqueología y los materiales constructivos, que parece raro, pero también se hace. El mundo funerario, que se ocupa tanto de los enterramientos y de los simbolismos como del paisaje funerario. La cultura material, que es lo que más retrasado está, aunque siempre es lo primero que se hace, en este caso, como somos tan raros, pues es lo que está más retrasado. Y la arqueosismología, que es lo último que les hemos presentado, que ha resultado de mucho interés y que también cuenta ya con muchas publicaciones. Como seguramente ya han comprendido, después de esta presentación demasiado larga, lo sentimos, queda mucho trabajo por hacer. Ninguna de estas líneas está cerrada completamente y algunas, como el análisis de los materiales, está en ciernes. Solo en fragmentos cerámicos Magdalena supera las 150.000 unidades, a lo que hay que añadir otros soportes, así como los elementos ecofactuales y constructivos. Todo este material está preparado para su investigación. Esperamos contar con nuevas incorporaciones que densifiquen este árbol, poblándolo de ramas, de hojas y de pequeños brotes, por supuesto, siempre verdes. Muchas gracias. Muchas gracias. Madre mía. ¿Sabes la hora que es? No. Las 7:30. Bueno, muchísimas gracias por esta apretadísima síntesis. La conferencia ha sido larga, pero es que el trabajo realizado durante muchos años ha sido mucho. 12.000 unidades estratigráficas es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Es muchísimo espacio, muchísimo tiempo, muchísimas... Esa última imagen del laboratorio cargado de capas. Eso es todo lo que hay dentro, es Magdalena, el 80%. Cualquier pregunta o duda. Y bueno, es su momento. Brevemente, pero si quieren preguntar algo... Sí. Yo creo que sí. Un momento que le pasan... Recuperamos la tradición del micrófono. Pues le voy a empezar al revés por la última. No está relacionado con nada, en ningún momento. De hecho, pensamos que lo más cercano y posiblemente con quien tenga más relación sea con el poblado del Soto de Henares o con el yacimiento de, ¿cómo se llama?, el Camino de las Yeseras, también en San Fernando de Henares, que ha dado unos niveles calcolíticos importantes. De la Edad del Bronce lo que hay es una multitud de, pegados al río, hay una multitud de pequeños asentamientos dispersos que se han ido encontrando progresivamente. Y es lo que hay. Pero nosotros en ningún momento hemos encontrado restos carpetanos en el yacimiento. Es decir, hemos pasado de esas tumbas que vimos al principio de calcolítico con campaniforme y de Edad del Bronce, aunque es cierto que en la Comercial Abón, que está pegada, sí que se han excavado asentamiento del bronce. Nosotros solo tenemos esas 4 inhumaciones, pero luego hay una ausencia total de materiales de esas fases. Sin embargo, eso es lo curioso,
porque en el propio parque comercial de la Dehesa, claro, no sé quiénes conocen y no conocen Alcalá de Henares, debajo hay varios yacimientos que son de esa cronología, de hecho, pero Magdalena no tiene ni un resto. Bueno, tenemos algo de bronce. A 200 metros de nuestro yacimiento hacia el oeste, excavamos hace unos años un poblado que era bronce final, hierro 1, hierro 2 e inicio romano. Sería un poco lo que uniese esto con el otro. ¿Qué hay? Hoy asiento aquí, mañana esto lo abandono y me pongo 100 metros a la derecha, pero siempre pegados al camino del río. Pero en Magdalena no hay restos de esa fase. Y con respecto a la periferia, efectivamente, Magdalena, casi lo más interesante de Magdalena es eso, es que es periférico a Complutum. Es decir, es un enclave que está en función de las necesidades constructivas de esa ciudad que ha bajado del cerro al llano, que se va a construir y que necesita teja, ladrillo, etcétera, etcétera, y necesita un lugar donde todo eso se produzca. Claro. En el yacimiento del Encín, que está relativamente cerca del nuestro, también se localizaron hornos de la misma tipología que los nuestros. Es decir, que toda esa zona de la Vega, con esa arcilla tan espléndida que hemos encontrado nosotros en la cubeta de extracción, etcétera, etcétera, era muy buena para esa fabricación de todo ese material constructivo, aparte de las vasijas, etcétera, que se necesitaban en la nueva ciudad. Cuando la ciudad ya se ha construido, Magdalena, digamos que esa función de producir se queda subsumida y lo que se hace es amortizar muchas de esas estructuras, construir esos edificios o esos depósitos que hemos ido viendo para almacenar bienes y luego poderlos redistribuir. Por eso hacíamos un poco lo de centro logístico, que ahora lo decimos para todo, pero que en el mundo antiguo también existían zonas donde se acumulaban, por la disposición de los caminos, acumulaban materiales y luego se redistribuían a los lugares donde se consumían. No sé si hemos contestado a su pregunta. ¿Alguna cosa? ¿O los hemos dejado tan cansados que...? No. Ahora mismo está... Sí. Se excavó, lo que logramos conseguir... Está Amazon, si le sirve de... Sí, lo que logramos conseguir es que no se destrozase, sino que se cubriese. Entonces, las estructuras verticales positivas se han cubierto. Las más sensibles. Las estructuras de tumbas, que al fin y al cabo originalmente no son más que un agujero en el suelo, porque algunas de ellas sí pueden tener una cobertera, un tratamiento que también se ha levantado y también se entrega al museo, pero en realidad son fosas simples. Entonces, las estructuras sensibles en ese último momento del 2016 se protegieron y se consolidaron ligeramente y además el proyecto constructivo estaba predeterminado y no las afectó y quedaron cubiertas, pero se levantaron naves logísticas de Amazon. Pero claro, después de un proceso de 9 años, desde el 2008 al 2016. No, es de esa empresa... Goodman. Goodman es la propietaria desde el primer momento y sigue siendo la propietaria. Esa empresa tuvo que esperar 9 años, sí. De hecho, cambió el proyecto constructivo en muchísimas ocasiones porque vino la crisis, lo pararon, volvieron. Pero es curioso la vida, porque si eso no hubiera sucedido, nunca hubiéramos hecho las campañas de 2015-2016 y toda el área 8.000, esas tumbas con capuchina y la ingente cantidad de estructuras interesantes del área 9.000 y 11.000, como la producción metalúrgica, nunca la hubiéramos descubierto. Lo que no sabemos es lo que queda en la zona de reserva, porque les he de decir que hay muchos muros que quedan cortados por el límite arqueológico. Es decir, a partir de ahí no puedes seguir excavando, ahí se ha quedado el muro y no sabes lo que hay al otro lado. Seguramente las grandes viviendas están donde ya no lo vamos a ver, porque tenemos basureros llenos de estucos, de morteros, si me oye, morteros pintados, de morteros pintados, hay algún fragmento de mosaico, es decir, hay materiales bastante interesantes que deben provenir de alguna habitación, alguna vivienda bastante más importante que las que nosotros hemos excavado, pero eso se queda ahí. Eso es otra película. Eso es otra película, sí, completamente distinta. Muy bien, ¿alguien más? Sí, ya que hemos sido nosotros tan... La cubrición de tejas que han llamado... A la capuchina. Capuchina,
Yo es la primera vez que la veo, que no sé si es así o era... Sí, Es es una técnica... Es una técnica típica. Sí. Y se suele hacer o bien con índices, como hemos presentado, o como la tumba singular de época Julia Claudia, que está hecha con Lidion. Con los Lidion, con unos ladrillos macizos. Lo que pasa es que esa, con la fluidificación del peso que tenían esos ladrillos, pues se hundió, claro. Y entonces al final, en vez de estar así, está al revés, así, con la espina para abajo. Pero sí, es una tipología de tumba propia de la fase cronológica romana. Muy bien, pues agradecemos su esfuerzo de síntesis a los conferenciantes, Bueno, aunque ellos crean que se han pasado. Ese he sido yo, quizás. Bueno, es que estamos todos encendidos. Bueno, y a ustedes les emplazo a la conferencia de la próxima semana. Muchas gracias.